Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy ¿es importante que los padres se preparen para ayudar a sus hijos TEA? Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Les enviamos un saludo a la comunidad española, en especial al señor Ramón Gisbert Llorens, presidente de la Asociación Afanadiat Vinaroz. Este programa se transmite en vivo y en directo en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com. Muchas gracias. Cuando nos referimos al trastorno del espectro autista, confundimos a este con las personas que lo poseen o viven con él. Es decir, todas las personas con TEA son diferentes. No están solo caracterizadas por los rasgos de este trastorno, sino que se caracterizan también por el entorno en el que viven, las experiencias que tienen en sus vidas y sobre todo por los apoyos que tengan para superar las dificultades de estas experiencias y los modelos educativos a los que están sujetos. Hace años eran los terapeutas los que debían encargarse de los cuidados, atención y educación de los niños con TEA, dejando a la familia en un segundo plano. Con el tiempo, esta se ha ido acercando a un rol más activo, extendiendo el tratamiento terapéutico hasta el hogar. La familia de una persona que tiene TEA es la primera en aceptarlo, pero también ella es la que llevará muy a menudo la carga de la segregación social. Los padres son los primeros educadores de sus hijos TEA. Son ellos los que muchas veces los aceptan como son y los educan desde su nacimiento. Pero también existen otros espacios como los educativos, sociales, laborales, de ocio, etcétera, en los cuales los padres muchas veces no pueden participar directamente con sus hijos. ¿Qué tan difícil es para los padres ayudar a sus hijos TEA en estos espacios? Es por esto que el día de hoy hemos invitado a Daniel Barragán. Él es licenciado en terapia ocupacional, tiene una certificación en método Sunrise nivel 1, 2 y 3. Tiene una capacitación en integración sensorial, diplomatura en educación emocional y diplomatura en autismo. Bienvenido, Daniel, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Hola Jessica, muchas gracias por invitarme una vez más. Agradecido de compartir con ustedes. Daniel, sabemos que los padres no nos han dado un manual para educar a nuestros hijos y que todos vamos aprendiendo en el camino, en base a nuestros propios principios y creencias. ¿Crees que hoy en día esto es suficiente para educar a un chico, especialmente si tiene TEA? Esta pregunta te la puedo responder si hablamos de, por ejemplo, un teléfono. ¿Es el mismo el teléfono que tú manejabas cuando eras pequeña, cuando tuviste 15 años, que al teléfono que se maneja hoy? Me imagino que en ese momento usábamos un teléfono de línea, muchas veces con otras características. Hoy es táctil, hoy hay otro mundo para todo. No manejamos el mismo tipo de auto, no utilizamos los mismos accesorios que utilizábamos hace, digamos, 20 años, 30 años. Entonces, hay una frase que me gusta decirla, que es: nosotros nos preparamos a nuestros hijos para el mundo en el que nos criaron, y ese mundo ya no existe. Hoy hay otro mundo. Entonces tenemos que prepararlos ni siquiera para el mundo que está hoy, sino para el mundo que viene. A veces hay que pensar 5 o 10 años más adelante. Entonces, para ese mundo no estoy preparado como padre, como ninguno en realidad, y cada uno va a empezar a hacer su experiencia de aprendizaje. Algunos van a necesitar justamente acompañamiento, formación, capacitación, intercambio con otros padres, y desde ahí cada uno se irá fortaleciendo. Pero esto es algo que en realidad necesitamos todos. Hablando
padres de niños con autismo, sin autismo, en diferentes condiciones, más que nada para un mundo que hoy en día está cambiando tan rápido. Cuando hablamos de educación de la familia, ¿estamos solo hablando del padre o madre? No, para nada. Cuando hablamos de familia es todo lo que comprenda familia. Uno de los trabajos más importantes primero es identificar cuáles son las redes que yo tengo. ¿Sí? Cuando hablo de un niño, ¿qué lo rodea a él? ¿Sí? ¿Lo rodea solo papá, mamá? A veces hay familias ensambladas, ¿no? A veces no es papá y mamá, es solo mamá, solo papá, es papá y abuelita, es el tío, con quién vivo, ¿sí? ¿Cuál es mi entorno? No es lo mismo hoy una persona que vive en un lugar rural a una persona que vive en un barrio y tiene muchos vecinos, a alguien que vive en una urbanización y más allá de que estoy rodeado, no conectamos tanto con los vecinos. Todos esos son los apoyos que yo tengo. Y claramente no es lo mismo tener una ayuda. Sé que aunque sea hay alguien que a veces me va a ayudar a estar en las tardes con mi hijo, a pensar que tengo que hacerlo sola porque no hay nadie que me ayude acá. Es totalmente diferente. Y ahora cuando identifico cuál es la red de apoyo que tengo, sea la que sea, listo, con esto puedo contar. Ahora, ¿cómo hacemos para explotar eso? Y ahí sí que necesitamos que todo ese personal que tenga esté capacitado, cada vez más. Ahora, sí es cierto que esto parte del centro hacia afuera, nunca de afuera hacia el centro. ¿Qué significa? Que primero, como padre, tengo que yo tener claro lo que quiero hacer. Entonces, a veces queremos meter a todo el mundo a que se capacite y yo como padre no lo hago. Y digo, no, es que yo no tengo tiempo, el que tiene tiempo es el tío. No, haz el esfuerzo y primero identifica tú realmente qué quieres, qué necesitas. Después de eso, vas a poder compartir lo demás con los otros. Primero, de adentro hacia afuera, o sea, primero yo, trabajo mi vínculo con mi hijo. Pero sí es importante que una vez que yo logré algo, que yo tengo claro qué es lo que quiero, cuáles son los objetivos, poder compartirlos con los seres que me rodean. Y después no solamente la familia, será la escuela, será los lugares donde va la terapia, serán los espacios en los que participa diferentes. Ellos también necesitan saber y compartir los mismos objetivos que yo tengo con mi hijo. ¿Sí? Daniel, tenemos mensajes de las redes. Sandra Pavón nos dice, buenos días, gracias por esta oportunidad. Sandra nos pregunta, ¿qué significa TEA? Bien, el TEA, de hecho en algunos lugares lo van a encontrar también como SEA, con C. TEA tal cual se refiere a trastorno del espectro autista. Hay grupos de padres que también hablan acerca de condición del espectro autista. ¿Por qué? Porque se habla que desde trastorno es una mirada de la enfermedad y en realidad también se dice, por otro lado, que no es una enfermedad porque no hablamos de una cura, porque no se busca curar, se busca dar apoyos, se busca mejorar la calidad de vida, pero es algo con lo que se vive. Entonces son conceptos también que está bueno conocerlos, después cada uno elegir cómo lo quiere abordar. Sí, todavía en los manuales de diagnóstico se dice TEA, trastorno del espectro autista, y se habla de espectro. Antes, por ejemplo, habían muchas definiciones de autismo. Autismo típico, autismo atípico, Asperger, de grado 1, nivel no sé cuánto. Bueno, habían demasiadas definiciones. Y hoy en día se habla solamente trastorno del espectro autista, como que eso engloba todo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de espectro, ¿sí? Es justamente como que habláramos de una zona, de un círculo, en el cual podemos estar más adentro, un poquito más afuera, pisando el borde, pero seguimos dentro de ese círculo. Entonces, eso habla también que hay muchas gamas, como una paleta de colores. ¿Sí? Es como que podemos estar en varias tonalidades, pero sin embargo eso sigue siendo autismo. Entonces ahí también incluimos los diferentes niveles de apoyos que necesitamos, personas hablantes, no hablantes, personas con desafío sensorial, con problemas de intolerancia, o sea, todo lo que entre va a ser dentro del trastorno del espectro autista. El Asperger también entra del trastorno del espectro autista. Solamente que es con menos necesidad de apoyos. Ahora hablamos de apoyos, en vez de decir niveles como niveles de profundidad o de discapacidad, es más bien necesidad de apoyo.
Gracias por esa explicación, Daniel, porque aún todavía muchas veces existe un desconocimiento de que se piensa que esto es una enfermedad. Y sabemos que lo que es una enfermedad, uno puede tomar algún medicamento y mejorar. Y sabemos pues que esta condición los va a acompañar a sus hijos el resto de su vida. Eso es muy importante. Bueno, Esto también, perdón, sí, te añado que sí, que esto también surge porque mucho tiempo ha habido, se ha buscado la cura del autismo y se ha hablado siempre de, tengo este brebaje, si tomas esto, si te limpias de acá, o hice este método y mi hijo se curó de autismo. Y eso es mentira. Podemos llegar a un nivel en el donde la persona totalmente se vale por sí misma, no necesita ningún apoyo, que obviamente nadie se dé cuenta que si es que tiene alguna diferencia comparada a otra persona, pero el autismo se sigue teniendo, porque el autismo es un tipo de cerebro, es un tipo de procesamiento interno. Entonces esa persona va a pensar diferente al resto y se va a organizar y se va a programar para que esa forma de pensamiento se amolde a las necesidades del sistema. Pero en realidad el autismo siempre va a estar. Y más bien lo que tenemos que pensar es en ser más abiertos, más inclusivos, más solidarios, más empáticos con las personas que piensan diferente y que procesan la información de una manera diferente. Entonces en eso también tenemos que deconstruir nosotros y nuestra cultura. Eso es lo que nos invita también a salir del diagnóstico de enfermedad. Es una condición, es algo con lo que hay que aceptar y es algo con lo que hay que vivir y convivir. No solamente yo, no se trata de mí, la persona que tiene el autismo. Se trata que también hay que hacer un cambio de sociedad. Por eso sí es muy importante pensar en pensarlo como condición y más bien hablar de derechos más que de terapias, por ejemplo. claro, y no dejarse engañar por estos vendedores de falsos sueños en el cual prometen curar a un chico con TEA. Retomando las preguntas, Daniel, a veces para los padres se nos dificulta entender por qué nuestros hijos reaccionan de una manera que no nos esperamos. Por ejemplo, agresivamente a una orden dada o llorando por un permiso no otorgado. ¿Qué debemos hacer para tener la mejor actitud en estos casos? Bien, este es como un poco largo porque el autismo en lo que más se ve afectado son dos cosas. O sea, hay muchas señales de autismo, pero si vamos a lo esencial, hay dos cosas muy importantes. Una es la comunicación, se ve afectada la comunicación, inclusive para los niños hablantes, verbales, porque no es solamente hablar, sino comunicar. Por ahí hay niños que pueden hablar, que pueden decir muchas cosas, pero cuando tienen que decir lo que les pasa, cómo se sienten, o poder debatir acerca de lo que necesitan, justamente se exasperan, no pueden lograrlo, o hablan pero de intereses restringidos, de las cosas que a ellos más les interesa. Entonces termina siendo igual un bloqueo en la comunicación. Y con niños no verbales, mucho más obviamente, vemos que ellos no pueden manifestar lo que están deseando. Entonces ese problema en la comunicación también aumenta la inflexibilidad que tiene, ¿sí? En donde como no puedo comunicar los cambios que necesito, me vuelvo obsesivo ante el entorno que tengo. Quiero que todo sea igual, que todo tenga la misma rutina, que todo se maneje de la misma manera, que nada me falte, porque es un mundo que si cambia no lo voy a poder controlar, porque no puedo comunicarlo. Es un poco eso. De hecho, vemos en otras discapacidades, en niños que tienen problemas de sordera, problemas de comunicación verbal, en discapacidad intelectual, en otros diagnósticos, también vemos que hay rasgos de autismo muchas veces. Porque en realidad esto es como una consecuencia de no poder controlar el mundo en el que me desarrollo. Por eso muchas veces se habla de que este niño tenía tal situación, tal diagnóstico y empezó a tener rasgos de autismo. No es que el autismo estaba añadido, es que fue una consecuencia de no poder manejarme en el mundo que me manejo, en la sociedad. Y eso hace que la otra forma de comunicación se vuelva la violencia, el grito, el golpe, ¿sí? Entonces yo tengo que entender primero que el niño agresivo está comunicando, es lo que está queriendo decirme algo, no está queriendo ser agresivo. O sea, no es lo mismo que el que tiene ganas de golpear porque quiere lastimar al otro. En el autismo estos niños están queriendo comunicar algo. No están encontrando la manera adecuada, eso sí, pero están queriendo comunicar. Entonces, si yo no quiero llegar a estos niveles,
necesito reforzar la comunicación y de verdad darme un buen tiempo de proceso para desarrollar esta comunicación con mi hijo. Y para eso sí necesito firmeza. ¿Sí? A veces también hablamos de los límites, ¿no? ¿Qué límites le pongo, cuáles no? Porque ante el llanto, yo le digo que no a todo, pero cuando llora le digo que sí, por ejemplo. Y somos como somos dos polos. Estamos siempre, si soy malo, soy muy malo, y si soy bueno, soy muy bueno, muy permisivo. Más bien necesitamos un punto medio, en donde sí voy a ser firmes en la comunicación. Yo, por ejemplo, les propongo, podemos decir que sí a todo, pero si él lo comunica. Si él me logra, yo le ofrezco palabras, y si trabajamos en que él me pueda señalar, pueda llevarme al lugar, pueda usar palabras en vez de llanto, yo ahí sí, te doy todo lo que quieras. O sea, soy más permisivo. Obviamente no todo, ¿no? Lo que nos pone, lo que les hace mal y eso no, pero la mayoría de cosas que normalmente diría que no, si él las comunica, le voy a decir que sí. Porque lo que quiero que él le quede claro es que la comunicación es la base de todo. Y ante golpes y eso, no reaccionar. Que es, no entiendo. Es como si empezaras a hablarme en otro idioma. No lo entiendo. Por más de que te quiera ayudar, ese lenguaje yo no lo manejo. Entonces, si yo empiezo a marcarle esto a él, va a poder cada vez ser más claro de que, ok, el llanto no me lleva a nada, la comunicación sí. Ahora tenemos que también nosotros ser flexibles. A veces tenemos el no en la punta de la lengua y le decimos que no a todo, pero cuando él llora, en cambio, le decimos que sí a todo. Más bien, digamos más que sí cuando hay comunicación. Yo, por ejemplo, con los niños sé que quiere tal cosa, que quiere algo, y me pongo lento. Le digo, ¿qué quiere? A ver, eso, y señalo. Y si él señala conmigo, yo, bien, ¿quieres eso? Ya, se lo traigo. ¿Y cómo se llama esto? Por lo menos que me diga una sílaba. Por lo menos que tenga la intención comunicativa. Sabemos que para verbalizar y para que me diga toda una oración no va a ser de la noche a la mañana, pero por lo menos que tenga la intención silábica de poder hablar. Ahí yo puedo. Y ahí listo, te lo doy, genial. Y celebramos la comunicación. Ahora he visto muchos padres que el niño habla y les dicen no. Luego llora y le dan la cosa. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a mi hijo? Que cuando él hable, no lo voy a escuchar, pero cuando llore, sí. Entonces, por lógica, cualquier persona va a empezar a llorar más seguido para ser escuchado más rápido. Eso tenemos que identificar. Tenemos, Daniel, más mensajes de las redes. El señor Ramón Gigbert nos dice: muchas gracias por dejarnos sumar a vuestro proyecto informativo y a nuestro programa divulgativo. A Fanadiat Vinaroz les damos las gracias por sumar. Gracias, señor Ramón, a usted. Miguel Mendieta nos dice, son nombres que el mismo hombre le denomina porque hay casos de niños que salen de casos crónicos. Claro, como se curan. Es decir, a eso es lo que se refiere el señor. Sí, tenemos también otro mensaje. Guadalupe nos dice, saludos desde Daule, familia Espinosa. Miguel Mendieta nos dice, tampoco conocemos lo que viene. Retomando las preguntas, es importante hacer las cosas que tu hijo te pida para no molestarlo y buscar la tranquilidad de él. Por ejemplo, no salir de casa, aislarse, evitar el contacto social porque es molestoso para ellos. Es decir, ¿debemos ceder ante eso? Bien, lo que tenemos que poder es evaluar. Para todo lo que nosotros hacemos en el mundo, para todas nuestras actividades, digamos, salir es una actividad, yo le llamo ocupaciones, porque justamente en terapia ocupacional a eso le llamamos ocupaciones. Poder estudiar, poder ir a un lugar, poder comer, poder bañarme, todos son ocupaciones, son actividades con significado. Para todo lo que yo hago, necesito habilidades previas para lograrlo. Si no tengo las habilidades previas, no lo puedo hacer y lo voy a desempeñar de una mala manera. Por ejemplo, ahorita para nosotros estar hablando necesitamos muchas habilidades previas. Una, tener conexión de internet, básico, tener una computadora, conocer, poder utilizar el sistema, la plataforma que estamos usando. O sea, yo tengo que saber cognitivamente cómo funciona esto. Tengo que tener capacidad para hablar, porque si yo fuera tan tímido que no pudiera expresarme, no lo lograría.
tengo que tener conocimiento del horario. Si yo fuera una persona que llega tarde, voy a estarme conectando 12:30 y tú me vas a querer matar. ¿Sí? Entonces, son muchas habilidades previas que se necesitan. Y otra es la autorregulación, que esta la tenemos todos. Si yo necesito poder autorregularme para que si antes de conectarme ahora discutí con alguien, o si antes, o mientras estoy acá tengo una preocupación en mi cabeza, o más tarde voy a tener una comida y estoy pensando en la comida. Yo necesito poder pasar todo eso a un lugar para poder prestar atención y poder hablar. También necesito poder medir el clima, si tengo frío, poder estar en una situación en la que me la puedo aguantar, o si tengo calor, o si estoy incómodo, no estoy todo el tiempo moviéndome, ¿no? O me levanto. Estoy aquí, pase lo que pase. Esa es la autorregulación. Ahora, hay niños que no tienen las habilidades previas para lo que yo le quiero proponer. Y esas habilidades previas no las va a conseguir obligándolo. Lo que necesito saber es cuáles son esas habilidades que no está teniendo y reforzarlas. Las refuerzo en casa. Ahora, si yo sé que reforcé esas habilidades previas, obviamente ahí sí puedo invitarlo a hacer lo que quiero que haga. Entonces, para poder salir, por ejemplo, necesito que no se desnude, porque si se desnuda y sale a la calle, no va a ser un problema. Entonces, primero tengo que trabajar la vestimenta en casa. Ahora, si yo sé que él en casa logra hacerlo, vamos a poder salir. Y también no vamos a salir 5 horas. Las primeras salidas van a ser una vuelta a la manzana, va a ser al parque media hora, luego va a ser un poquito más y un poquito más. Entonces, son cositas básicas que quiero que les queden. Necesitamos evaluar qué necesita mi hijo para poder lograr esta actividad que le estoy proponiendo, qué es lo que él necesita y lo que no tiene. Y después, cómo puedo entrenarlo en casa, ¿sí? ¿Cómo hago para que esto que necesito afuera se entrene en casa adentro? Y si ya lo entrené, voy a ofrecerle eso de afuera, pero graduado. ¿Graduado qué es? De menos a más. Vamos a hacerlo poquito y luego lo vamos a aumentar cada vez más. Ahí está el problema. Muchas veces no pensamos en todo esto, simplemente lo exponemos a la situación. Es un caos porque él no tiene las habilidades y yo no tengo las habilidades para contener eso. Entonces me frustro, como padre me pongo mal, también me enojo, me pongo más inflexible que él y la pasamos mal. Pero si yo primero aprendo a hacer esto, o sea, a veces queremos que él logre ir a la escuela, pero ni siquiera podemos ir a un parque. ¿Cómo va a poder ir a una escuela si no puede ir a un parque? Entonces primero logremos el parque. Cuando logremos el parque, logremos ir a otros espacios. Logremos espacios públicos. Cuando logremos eso, logremos que él pueda ir, mantenerse sentado en silla. Si es un niño que en mi casa no se puede quedar sentado 1 hora, ¿cómo voy a poder hacer que vaya a una escuela y se siente 4 horas que le pidan? Entonces, necesito lograrlo yo. Si no, lo otro va a ser exponerlo a algo que él de verdad no puede y donde cada vez se va a sentir más frustrado y de hecho donde eso genera un trauma. Es lo que nos pasaría a cualquier persona si nos exponen algo en donde no podemos realizarlo. Claro, y ese ejemplo que tú ahorita mencionas, lo de la escuela, es tan importante porque yo tengo mucho contacto con los padres y ellos me comentan pues que a veces en la escuela tienen bastantes reclamos porque claro, el niño no está adaptado, no se queda sentado. Ya sabemos que hasta un niño muchas veces regular, como decimos, o neurotípico, no se va a quedar sentado de acuerdo a la edad que tenga. Pero sí debemos prepararlos, como tú dices, para justamente también poder ayudar a la maestra y también ser comprensivos de que un aula de clase representa bastante demanda de muchos niños. Y también para la escuela también se hace un proceso de graduación, que es la primera semana vamos a ir 1 hora, tal vez. Solamente esa hora a conocer, a que se adapte. Si él logra esa hora, vamos a aumentar. Después aumentamos. Pero yo a los padres les digo, no te pongas ansioso y piensa que yo necesito que él vaya a la escuela no por 1 año, necesito que él vaya a la escuela 12 años por lo menos. Entonces, si son 12 años, podemos tomarnos 6 meses de adaptación, porque no se muere nadie. Podemos empezar 1 mes yendo 1 hora, después aumentamos un poquito más hasta que vaya hasta el recreo, después que vaya otro poquito más, otro poco más. No pasa nada, no tiene que hacerlo ya, porque estamos pensando a largo plazo, que esa es la mentalidad que tenemos que tener. Ahora, si yo pienso solo en el ahora, en lo que la maestra me diga ahora, claro, vamos a empujarlo al niño a que
como carne de cañón, decimos, ¿no? Que al muere, para que lo logre, para que el profesor esté satisfecha. Y no, yo necesito que él logre todos los años de la escuela. Entonces estos procesos son así. Lo mismo cuando hablamos de integraciones, de maestra sombra. Es todo de a poco, de a poco, de a poco. Más bien son pasos lentos pero seguros. Eso es lo que necesitamos. Claro, y como padres comprender que ellos, las sorpresas para nada con ellos funcionan, ¿no? Que todo debe de ser también anticipado. Tenemos este mensaje de las redes. Soy la Piedad Solórzano nos dice, gracias por la información. La señora Daisy Macías nos dice, saludos desde Puerto Viejo, excelente tema para que los padres estemos preparados cómo conversar y entenderlos a los hijos con TEA. Guadalupe nos dice, mi hijo sale conmigo a todas mis actividades porque no me deja salir sola, si no entra en crisis. Incluso voy a la escuela con él. ¿Cómo puedo preparar a mi hijo para que se quede en casa o se quede, bueno, en casa? Parece que ella tiene inconvenientes de que el niño no se quede en casa y quiere ir a todas partes con él. Bien, ahí por ejemplo, también algo muy, una palabra muy clave es hablar de transiciones. Yo la pregunta que le haría es, ¿qué otra cosa hay en casa? Cuando él se queda solo, sin mamá, ¿qué hay en casa? Si me dicen que en casa no hay nada, es quedarse mirando la pared, te digo, claro, con razón no quiere que te vayas, porque la divertida eres tú, si tú te vas, se acaba lo que hay. Pero si hay otra persona en casa que tenga otro vínculo de juego, que también sepa jugar con mi hijo, te vas a poder ir tranquila en algún momento. Pero necesitamos eso. Entonces a veces pasa mucho que por ahí la mamá es la que más está con el niño, la que más se vincula, la que más lo entiende. Claro, se me va ella, me quedo sin nada. Entonces necesito entrenar a otro adulto para que también logre tener los mismos logros que tiene conmigo. Por eso también a veces la importancia de las terapias domiciliarias, algo que yo hablo mucho en esto de la capacitación para padres, es hablar de que es importante que el niño se acostumbre a poder permanecer en casa. A veces necesito que primero en el proceso terapéutico, poder identificar el hogar como un lugar seguro para mí. A veces los llevamos a instituciones y el niño en el lugar se maneja muy bien y se siente muy bien, se siente seguro, pero en su casa se vuelve a sentir atacado, se vuelve a sentir en alerta. Más bien necesito lograr que el hogar sea un espacio de calma, ¿sí? Entonces, a veces hacer más terapias en casa, trabajar con más personas que jueguen con mi hijo, para que yo de a poco pueda dejarlo solo. Y ahí vamos a hacer también la graduación, lo que hablamos, de menos a más. Primero que mi hijo pueda jugar, por ejemplo, 1 hora solo con otra persona en una habitación. Si yo puedo, mientras él esté en una habitación jugando con alguien, irme a otro lado, ya eso es un logro. Ya eso significa que voy a poder hacerlo. En algún momento voy a poder irme. Si de esa habitación 1 hora, luego voy a hacer que juegue 2. Luego de esas 2 voy a tratar de, yo como mamá, estar imperceptible ese día. Después voy a pasar a irme a comprar algo a la tienda y volver. Me ausento 10 minutos. Luego me ausento media hora, luego me ausento un poco más. O que el niño también logre salir solo con otra persona. Primero a dar una vuelta a la manzana, primero a la tienda, primero al parque, ¿sí? a los entornos cercanos. Y después va a poder ir a una escuela. Pero a veces lo que no tenemos es como hagamos la pregunta, como que si él nos dijera, ¿qué me ofreces cuando tú te vas? ¿Qué hay de divertido cuando tú te vas? Si me dejas algo que valga la pena, yo te dejo ir. Pero si no hay nada que valga la pena, entonces, obvio, ¿no? Y si hay casos de esto como un tipo de apego, creo que a muchos padres les pasa eso. Sí, claro, hay apegos, pero siempre hay algo más motivador que otra cosa. Pensémoslo nosotros en nuestra vida. Yo digo, a ver, es domingo, no quiero salir de casa, porque es domingo, me lo merezco, no sé qué. Pero si justo ese día domingo viene un familiar que no veo hace 10 años, que era mi mejor amigo, no sé qué, todo, ese día me voy a levantar de la cama, lo voy a ir a ver. ¿Por qué? Porque hay una motivación más grande que mi motivación anterior. O si ese día, supongamos alguien, tu jefe te llama, te dice, oye, ven a trabajar hoy domingo, pero te pago $1000 ahorita, solo por ese día. Ese día me levanto, me levanto y yo creo que cualquiera de ustedes se va a levantar, ¿sí? Porque hay una motivación más grande. Entonces, no hay nada que no haríamos. En realidad, no lo haría con las recompensas que creo que tendría.
pero si la recompensa fuera mucho más gratificante, lo haría. Entonces, esto mismo traspolémoslo a la familia, a que nosotros podemos, ellos van a en algún momento a acceder a las cosas, pero tengo que ver que mi oferta sea más motivadora que la demanda que estoy teniendo. Jessy, no te veo, me parece que se cortó por un momento. Voy a consultar si es que estoy apareciendo yo para poder... Hola, ya, aquí tuve un pequeñito problema con el internet. Bueno, te iba a preguntar también, Daniel, el papel de educador familiar de un chico con TEA nos lleva a ver cómo le enseñamos la parte social que podemos hacer, ¿qué podemos hacer al respecto? Bien, yo te quiero compartir una información que me parece importante. Dame un segundo para poder compartir la pantalla de una imagen y ahí les puedo explicar esto. Un segundito. Vamos a intentar así. Dime si se ve esta imagen compartida. Sí. Bien. Estos son todos los ejes que necesitamos abordar con un niño con autismo, ¿sí? No es solamente lo social. Yo lo he catalogado en 4 áreas, ¿sí? Tenemos las psicosociales, que es el lenguaje, la terapia ocupacional, el aprendizaje a través de la psicopedagogía, los vínculos. En esto participan profesionales y la familia, ¿sí? En las terapias psicosociales. Pero también tenemos que tener vista otras patas de la mesa, lo digo. Uno, por ejemplo, es la integración sensorial, que yo tengo que saber en realidad cuál es el perfil de mi hijo, porque inclusive estas conductas agresivas que veo muchas veces buscan regular un estado de hiperactividad. Entonces el niño no está golpeando por agresión, sino está golpeando porque necesita masajes, pero lo que él puede dar es golpes, ¿sí? Entonces necesitamos conocer más sobre integración sensorial y que el niño tenga un buen perfil diagnosticado y según ese perfil elaborar los planes de acción. Por ejemplo, la terapia de lenguaje, la terapia ocupacional, no es la misma terapia si es que yo tengo un niño hiperreactivo a un niño hiporreactivo. ¿Sí? Un niño que todo el tiempo está buscando estímulos a uno que rechaza los estímulos. Son diferentes técnicas y diferentes maneras. Entonces, sin la integración sensorial, yo no puedo hacer otra terapia. Necesito primero tenerla de base. Y así como familia también, necesito darme cuenta cuáles son los estímulos sensoriales que a mi hijo lo están alterando y por otro lado, cuáles son los que lo relajan para poder darle lo que necesita en el momento necesario. ¿Se entiende esto más o menos? Sí. Bien. Ahora, también está la parte biomédica, que esto es lo que hablamos de dietas, de suplementos, de desparasitaciones. Tengo que saber que el estado de salud de mi hijo, físico, biomédico justamente, está en un estado óptimo. Y si no, tengo que abordar sobre eso. Porque también tenemos un sistema digestivo, un sistema intestinal que muchas veces está controlando las emociones de mi hijo. Entonces posiblemente la agresividad venga de acá. Venga porque está comiendo demasiado azúcar, porque tiene una intolerancia con el gluten, porque no va al baño regularmente, o porque no puede dormir y tiene trastorno del sueño. ¿Sí? El trastorno del sueño va muy de la mano con el autismo. Entonces yo necesito primero ver que esto esté controlado para poder ir a una terapia psicosocial. Y lo mismo pasa con las redes. Yo tengo que saber que la gente con la que estoy rodeado está yendo para el mismo lado en los procesos terapéuticos. Entonces esto es familia, escuela y apoyos. Muchas veces tenemos 3 áreas de estas al 100%, pero una no. Y esa una es la que nos está boicoteando, ¿sí? A veces tenemos una de estas bien, las otras más o menos. Necesitamos reforzar. Entonces, lo que el padre, lo que la familia necesita es abordar todos estos puntos y darse cuenta en dónde necesita poner más atención para así poder como dividir el peso de todo lo que se hace falta. Porque si no es como tener un auto con una llanta pinchada. O sea, vamos a poder andar, pero siempre va a haber un problema y no vamos a saber de dónde viene. Y en realidad es que hay un área que no está atendida.
Por eso es que los padres, Daniel, tenemos que ser muy observadores, justamente para poder ir dándonos cuenta si es algún tipo de integración sensorial, algún problema que ellos tienen, pues no, como tú dices, hiperactivos. Y también aparte de esto, pues ver qué alimentos podrían estarle causando un dolor de barriga, porque ante un chico no verbal puede incluso autolesionarse por un dolor de barriga, porque él no puede pues comunicarlo. Exactamente. De hecho, hay niños que, por ejemplo, son hiporreactivos. ¿Qué significa hiper o hipo? Yo te lo cuento así rapidito. Hiper significa que tengo alto grado de respuesta ante los estímulos, ¿sí? Alto registro, que significa que si me tocas, para mí ya eso me duele. O sea, tengo mucho registro del estímulo. E hipo significa que me puedes tocar, me puedes peñiscar y yo no siento nada. Entonces, si hay una persona, por ejemplo, que tiene es hiporreactivo, va a tener poco registro hasta del dolor. Entonces hay niños, por ejemplo, que han tenido apendicitis y nunca han dicho que les duele el estómago. Entonces ya se dan cuenta cuando está teniendo fiebre, cuando tiene otras cosas, y recién ahí se enteran que era ya una peritonitis. Entonces, si yo no sé de integración sensorial, posiblemente también voy a hacer mal la parte biomédica, porque voy a estar identificando mal los signos que me está dando. Ahora, si yo sé que es un niño que es hiporreactivo, voy a estar más atenta. Voy a estar haciéndole controles más seguidos, porque posiblemente él no los identifique en su propio cuerpo. Y también voy a hacer un proceso terapéutico para que él aprenda a identificarlo. Entonces, y te digo, todos tienen algún perfil sensorial, ¿sí? Que todos tenemos un perfil diferente, todos somos diferentes en este sentido, y necesitamos saber lo que nos hace mejor y lo que no nos hace mejor. Más que nada con los niños no verbales. Así que sí, es muy importante, por eso en las capacitaciones para padres se explica esto, porque normalmente a un padre no le explican todo esto de acá, se va enterando de a poco, se va enterando por los grupos, o pensamos que la cura del autismo está solamente en un área, que te dicen, no, llévalo a terapia ocupacional y el niño va a estar bien. Y no, o sea, no es solo eso, es todo, ¿sí? Es un trabajo multidisciplinario. Claro, y comprender también los padres de que no muchas veces 45 minutos de terapia es la solución, sino que también dentro de casa hay que también hacer los ajustes, Daniel. Un niño realmente necesita una terapia intensiva. ¿Qué se habla de ¿Por qué terapia intensiva? Significa que necesita tener muchas horas de proceso terapéutico, ¿sí? Pero no significa que sean muchas horas con terapeutas. Son muchas horas con una familia que sepa lo que está haciendo y que tenga cada vez más conciencia de qué tipos de juegos ayudan a estimular ciertas cosas. Porque, por ejemplo, yo puedo ser muy buen terapeuta y voy a tener un niño 45 minutos, hasta todos los días si quiero, todos los días 1 hora, y trabajo el lenguaje. Pero si ese lenguaje él no lo aplica en su vida diaria, o sea, en su casa, y si en la casa siguen sin pedirle el lenguaje y les dan las cosas así nomás, o se las piden de una manera en la que él no va a reaccionar, no sirve nada mi terapia, porque es ir en contracorriente, es 1 horita versus 23 horas de contracorriente. Entonces, en realidad lo más importante es que la familia esté capacitada, que la familia sepa hacer lo que mi hijo necesita. Obviamente no va a ser un terapeuta porque no está estudiando todos estos años, pero sí va a saber lo que el hijo necesita, y sobre el hijo sí va a poder tener claro qué hacer, cómo actuar, qué estrategias usar, e inclusive cómo observarlo y cómo poner nuevas metas. A veces digo, a ver, no me está funcionando lo que estoy haciendo, poder identificar qué es lo que no me funciona de todo esto y ponerme una nueva estrategia. Eso también es yo les digo en el grupo de padres que estamos haciendo, les digo, es tener razonamiento clínico. Vamos a hacer como un estudio de caso, vamos a estudiar y aprender, y vamos a aprender a razonarlo, corriéndonos del papá y de la mamá, de la familia. Vamos a verlo como una persona en donde analizamos exactamente sus necesidades y de una manera más objetiva. Daniel, los hermanos podrían también ayudar a sus hermanos TEA en estas enseñanzas de la parte social. Sí, tenemos que igual encontrar un punto medio. Los hermanos no son los terapeutas, los hermanos no son los salvadores del niño, que a veces se busca eso, y los hermanos, depende de la edad,
también tienen su propia vida y sus propias necesidades y sus propios desafíos. El hecho que un niño no tenga autismo no significa que no tiene ningún problema en la vida. Él también está desarrollándose, también está aprendiendo, también está armando un esquema psíquico, mental, social, acerca de la vida. Entonces, no podemos ponerles todo el peso a ellos, eso sí, pero sí van a ser un soporte y para esto también hay técnicas de cómo jugar. No es lo mismo jugar de a uno contra uno, a jugar de a tres, o sea, entre tres personas, a jugar con un grupo. Entonces en eso también hay herramientas y estrategias para aprender de cómo puedo involucrar al hermano dentro del juego que estamos teniendo. Y cómo puedo de a poco también educarlo en las necesidades de su otro hermano. Porque a veces, más que nada cuando tenemos niños de edades muy similares, es porque él no puede y yo sí, o porque yo sí puedo él y no, o porque él tiene este privilegio y yo no puedo, ¿sí? Entonces, tener la capacidad también, y hay justamente la educación necesaria, la capacitación para poder acompañar ese proceso en los hermanitos. Pero claramente cuando hay un buen acompañamiento, ellos se vuelven también unos agentes terapéuticos para ellos. Claro, lo que quizás no podemos hacer como padres es dejarle la responsabilidad a nuestros otros hijos. Lo que podemos también es irlos preparando, ¿verdad? Incluirlos en esa preparación para que en algún momento, cuando haya la necesidad de que se queden con sus hermanos, sepan ellos qué hacer, Daniel. Sí, y eso de hecho, más que inclusión, más que nada, se llama solidaridad. Y esto en todas las familias tenemos que adaptarnos a la realidad de nuestros hermanos, por ejemplo. Tienes tu hermano que está yendo a la universidad y que no tiene tiempo para estar tanto en casa y tengo que aceptarlo. Tienes tu hermano que es pequeño, o sea, siempre estamos aceptando la realidad del otro porque no es nuestra, así que algo va a haber que tengamos que aceptar. Esto es un poco lo mismo. Aquí sí no olvidarnos que más allá de una persona con autismo, primero es persona y el otro también es persona. Entonces vamos a hablar de dos individuos. Y en ese sentido, simplemente necesitamos entender que cada uno tiene sus necesidades, que cada uno tiene que amoldarse al otro y que cada uno tiene que ser empático y solidario con el otro. Daniel, tenemos un mensaje desde las redes. Natalie Barragán nos dice: gracias por la información y la atención en este punto. También es importante decir que estos perfiles van variando, sobre todo en procesos de crecimiento, y hay que estar atentos a esos cambios. Exactamente, acá es importante, no es lo mismo un niño con autismo que un adolescente, un preadolescente, hay muchos cambios. ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales, empezando desde ahí, todas las personas a esa edad cambian de estado de ánimo, cambian a nivel emocional, cambian a nivel físico, a niveles de gustos, de deseos, de pulsiones. Entonces, también estas evaluaciones, por ejemplo, el perfil sensorial, hay que irlas reevaluando cada tanto. Casi siempre se reevalúa al año, a los 2 años, porque además, justamente, si mi hijo ya ha hecho un proceso terapéutico, posiblemente ya no necesite lo mismo que antes. Hoy necesita nuevas cosas, nuevos desafíos. Y para eso también necesitamos tener ojo. Hay familias que siguen tratando al hijo como si tuviera 5 años y él ya tiene 15. Entonces, y seguimos diciendo, no, es que él no puede hacer tal cosa. Y yo les he preguntado, ¿y cuándo fue la última vez que lo intentaste? No, cuando tenía 6 y hoy tiene 15. Y yo, bueno, capaz que podríamos volverlo a probar, porque tal vez él ya puede hoy. Y como en algún momento él dijo que no, ya pensamos que es no para toda la vida. Eso también tenemos que siempre pensar, necesito darle de nuevo la oportunidad de lograrlo. Si un día yo quise salir con él y él no quiso, no significa que nunca más lo va a hacer. Significa que en un tiempo yo le voy a dar otra vez la oportunidad de que podamos salir juntos. Y luego otra vez y otra vez. Yo sé que a veces parece cansado porque dicen ya lo intenté muchas veces. Pero siempre hay una nueva oportunidad de ofrecerle lo mismo. Esto pasa para eso, para ir al baño, para aprender a ir al baño solo, para andar en bicicleta, para comer ciertos alimentos. Hay épocas donde no le gustó tal cosa, pero si yo se lo vuelvo a ofrecer dentro de un año, tal vez lo coma. Entonces en eso tener claro siempre que mi hijo no es el mismo de hace un año, ni de hace 2 días. Siempre le tengo que dar la oportunidad de que lo haga nuevamente. Sabes que lo que ahorita mencionas es muy importante. Conocí un caso que hubo en Estados Unidos de una chica que en su momento fue diagnosticada con Asperger y resulta que sus padres pues permitieron que ella poco a poco se fuese quedando en su habitación
no quiso ya hablar con nadie, no quiso ir a la universidad, no quiso salir, y lo cierto es que ellos fueron presos por negligencia. Justamente permitieron que su hija se quede en casa, no tener contacto absolutamente con nadie, se alimentó mal y permaneció en un mueble en el cual falleció. Es decir, con este ejemplo, mi pregunta es, no podemos permitir como papás que pase esto. Es decir, los chicos se van a negar a querer salir, pero como tú dices, tenemos que encontrar la forma de cómo llegar a ellos y no decir, no, ok, lo que ellos quieran hacer. No podemos caer en eso, Daniel. No, también tenemos que ver exactamente de quién estamos hablando y con qué edades. Este caso, por ejemplo, es una persona que ya pasaron más de 10 años, me imagino, muchos años sin hacer nada. Pero no, y a veces le queremos meter esa presión a un niño de 2 años o 3 años. ¿Por qué? Porque digo, ay, si no sale ahora no va a salir nunca y va a terminar como esa niña. No, o sea, a veces sí te necesito respetar sus desafíos, pero siempre, de nuevo, entrenar, trabajar e ir por el objetivo. Entonces, no es salgo o no salgo, sino para salir, ¿qué estamos entrenando para que puedas hacerlo? Si hoy no puedes salir, ¿qué estamos haciendo para que mañana sí puedas? Y si no, inclusive si no sales, no es lo mismo quedarme sentada en un mueble que hacer cosas, hacer actividades, estar en movimiento, tener una rutina. En realidad no se trata solo del espacio en el afuera, se trata de tener una vida, tener una vida con metas, con propósitos, con derechos y obligaciones también. Entonces, a veces lo que pasa es que la familia también quiere que salga porque adentro no han armado esa estructura. Entonces es mejor que salga y que adentro sea para que viva como quiera. No, adentro démosle la estructura. Y para que ella también sepa, no es que el no salir te va a librar de esto. Vamos a hacerlo acá también y vas a trabajar adentro y si sales también vamos a tener sus desafíos. Eso hace que el otro cada vez pueda flexibilizarse. Daniel, sabemos que a veces los papás no se involucran o no se interesan para involucrarse en la educación de un chico TEA. ¿Qué puede hacer la mamá para que desee involucrar? Estamos hablando papás hombres, mamás mujeres, ¿verdad? O sea, como hablamos sí, del género. Sí. Realmente en esto, voy a decir, a veces mejor solo que mal acompañado. Tengamos que ver exactamente, de nuevo, en las redes que tengo, en los apoyos que tengo, esta persona me está ayudando, me está haciendo en contracorriente. A veces puede ser que me ayuda o aporta de maneras diferentes. Yo conozco padres que no tienen tiempo para jugar con el hijo, pero económicamente están sosteniendo las terapias, sosteniendo los apoyos para la familia y todo. Y también es algo muy, muy valioso, ¿no? En este mundo. Pero si es una persona que está negada al hijo, que está negada a los procesos que él necesita, que me ha pasado. Si les digo, miren, este niño necesita eliminar el gluten porque se nota que en él está afectándolo mucho, y dice, no, es que al papá no le gusta porque él come pan. El papá come pan y él quiere tener en la casa. Digo, mira, o sea, ahí tú eliges entonces a quién quieres salvar. ¿Quieres salvar a tu esposo o quieres salvar a tu hijo? Pero hay un salvavidas. Hay dos tipos que se están ahogando. El otro ya tuvo la oportunidad, este pequeño es pequeño y él depende realmente de ti. Entonces, en este caso, yo les diría que seamos más tajantes un poco, porque los tiempos tampoco son los míos. Los tiempos de un niño, lo que un niño hace en 3 años, no es lo mismo que lo que yo adulto hago en 3 años. Él en esos 3 años puede resolver muchas cosas para toda su vida o estancarse. Entonces, si yo espero 3 años a que mi pareja cambie, tal vez en ese tiempo ya mi hijo perdió muchas cosas. Entonces necesitamos poner límites más claros, y también hay cosas que son derechos. Una cosa es convivir con mi pareja y otra es su derecho que tiene, su obligación como padre, que aunque estemos separados tiene que cubrirla. Entonces, en eso, perdón si mi comentario es bien como recto, pero la verdad es que no podemos complacer a todos. O sea, quien necesita vitalmente de nosotros es el hijo. Esto para papá o mamá. También hay casos de papás que son más responsables que la mamá.
Entonces, quien necesita de mí sí o sí es mi hijo, el otro no. Así es decir, medir las prioridades, es a lo que te refieres. Sí. A veces queremos complacer. También pasa con las escuelas, pasa con otras personas. No es que lo llevo a la casa de la abuela, porque si no mi mamá se enoja que nunca lo llevo. Pero cuando va donde la abuela la pasa mal, cuando va donde la abuela llora, entra en crisis, y porque la abuela no hace nada para también mejorar su espacio, o no quiere aprender. Entonces yo le digo, ¿por qué lo llevas allá? Si se ve que la abuela no está interesada, porque solo te exige que lo lleves, pero no hace nada por capacitarse. Yo les digo, conversen conmigo y no quieren. Entonces, si la abuela está negada a cambiar, ¿por qué quieres que tu hijo sí cambie para ella? Entonces, a veces eso son redes, es justamente darme cuenta cuál realmente son mis redes de apoyo, con quién me debería acercar más, porque hay gente también que es muy empática con los niños con autismo y tal vez debería visitarlo más seguido. Y hay otros que en cambio, no, me necesito, la verdad, correr de acá porque no me están apoyando en mi proceso. Daniel, estamos ya por finalizar el programa, pero quiero invitarte para el próximo sábado poderle dar continuidad a este tema tan importante. ¿Qué te parece? Sí, claramente, todavía quedan muchos temas para poder hablar, así que es largo. Y más que nada también invitar a los padres a que se capaciten, a que contacten contigo para poder vivir estos talleres que estamos haciendo. Estamos acompañando padres de diferentes edades, con grupos reducidos, justamente para poder hacer este proceso íntimo también, de conocer la realidad de ellos, de poder pensar entre todos, de armar estrategias, de poder hacer seguimiento de esto y que ellos cada vez aprendan más y más que nada que sean cosas que apliquen, que puedan aplicar, que puedan comprobar si son reales y según eso seguir adelante. Así es, pueden contactarse con nosotros. Te agradezco infinitamente por toda la información con la que has compartido con nosotros. Y bueno, educarnos como padres para poder ofrecer ayuda emocional, asesorar a nuestros hijos en sus planes de vida y objetivos, trabajar mucho en la participación en movimientos asociativos y en la defensa de sus derechos. Es la tarea y la responsabilidad que tenemos para facilitar una correcta inclusión individual y lograr la autonomía en la edad adulta de nuestros hijos TEA. Y así habremos cumplido para que a esta edad ya no nos necesiten. Bueno, hemos llegado al final del programa. Recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.